Bien, buenas tardes compañeros. Nos habíamos quedado en el inicio de la cuarta unidad, eh, viendo lo que era el extranjero y lo que era la propiedad. ¿Sí? Toda vez que la unidad se trata del régimen de propiedad del extranjero en México. Bueno, ya que hemos visto lo que es la propiedad, vamos a ver cómo está regulada constitucionalmente esta propiedad. ¿Sí? Dice el artículo 27 constitucional: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de permitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En este sentido, podemos observar que conforme lo establece el artículo 27 constitucional, quien no es realmente propietario de todas las tierras y aguas de México es la nación, y que ella transmite el dominio, no la propiedad, sino el dominio a los particulares para constituir la propiedad privada. En este sentido, entonces, la propiedad privada es de menor calidad que la propiedad de la nación, ¿sí? Porque solamente le transfirió el dominio. Es uno de los, digamos, fundamentos de las expropiaciones. Cuando la nación expropia un inmueble a un particular, básicamente lo que está haciendo es retornar lo que es la propiedad de la nación, ¿sí? Quitarle el dominio al particular y retornar la propiedad de la nación, ¿sí? Porque ella es la propietaria original. Bueno, en este sentido, esa, esa, esa capacidad que tiene el constituyente, tanto el originario como el permanente, de establecer modalidades a la propiedad, como esta que vimos, también lo tiene para establecer a otro tipo o otras restricciones a la propiedad. En este mismo artículo 27 constitucional nos dice: la capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones, ¿sí? Donde ya hace una, digamos, una delimitación. Uno, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización, ¿sí? Tienen esa capacidad de adquirir ese dominio para constituir la propiedad privada. No, nos dice: el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud de lo mismo. Ah, caray, entonces los extranjeros sí pueden, pero tienen que, al momento de realizar esta adquisición de las tierras o las concesiones de agua, llegar a un convenio con el Estado mexicano, porque en sí la nación es el propietario de los bienes y aguas, pero el administrador es el Estado. El Estado es el que administra los bienes de la nación. El Estado no es la nación, ¿sí? Creo que eso ya les queda entendido. O sea, el Estado es simplemente una manifestación, una persona jurídica que administra los bienes, que administra la nación, ¿sí? Bien. Entonces nos dice: bueno, sí, los extranjeros también pueden. El primer supuesto es que solamente los mexicanos pueden adquirir las tierras y las concesiones de agua. También los extranjeros, siempre y cuando celebren este convenio, ¿sí? En no invocar respecto a dichos bienes la protección de sus gobiernos, ¿sí? Y en considerarse como nacionales respecto a dichos bienes. ¿Alguien sabe cómo se le llama a este convenio?
¿no? ¿Alguien que trabaja en notaría? ¿Alguien trabaja en notaría? A este convenio se le conoce como cláusula Calvo. Cláusula Calvo. De calvo, de calvicie, de peloncito. ¿Sí? Este es no es un invento mexicano, es de un jurista argentino de 1800 y tantos, ahí no recuerdo el año, Carlos Calvo, en donde él establece esta posibilidad que los extranjeros tienen, que se les puede otorgar esa facultad de adquirir tierras y concesiones de agua, siempre y cuando se consideren como nacionales respecto a esos bienes y que en caso de solicitar la protección de sus gobiernos respecto de esos bienes, pues van a perder en favor de la nación esos mismos bienes. Esta cláusula Calvo, aun y cuando no es de manufactura mexicana, sí tiene digamos, un origen histórico aquí en México. Un suceso histórico que tuvo como consecuencia que se incluyera en la Constitución del 17 esta cláusula Calvo. ¿Qué suceso histórico podríamos estar? O nos podríamos referir, o a cuál nos referimos? ¿Alguien? Un suceso histórico donde un gobierno extranjero haya acudido en defensa de sus ciudadanos por ciertos bienes que sufrieron afectaciones aquí en México. ¿No? ¿Los voy a regresar a la primaria o a la secundaria? Bueno, les voy a decir el país con el que tuvimos ese conflicto. Francia. Así es, compañero. La guerra de los pasteles, ¿sí? Tiene como causa de la inclusión en el artículo 27 constitucional la guerra de los pasteles, ¿sí? Porque los destrozos en esa pastelería los reclamaron a través del gobierno franceses, lo que ocasionó esa, esa intervención armada, ¿no? ¿Sí? Pero sí, efectivamente, tenemos que considerar que, bueno, no todas las normas son iguales en todas las leyes y que todas las leyes tienen un trasfondo social o histórico, ¿no? Que quieren prevenir o no quieren que se repita. Una cuestión social o una cuestión histórica. Y definitivamente social, ya sea actual o histórica. ¿Sí? Luego nos dice, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Anda. Esta sí es de manufactura mexicana, esta prohibición. Y también tiene un antecedente histórico, esta prohibición, ¿sí? Que los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo de playas, de tierras y aguas en 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. ¿Qué evento histórico, qué suceso histórico habrá ocasionado la inclusión de esta prohibición en el artículo 27 constitucional? Cuando perdimos la mitad del territorio, eso fue posterior.
Pero ¿qué ocasionó? Porque pues no se perdió la mitad de la carretera sin que pero sí se perdió el territorio. Y ya no se perdió. En donde había llegado los caracteres aquí y de atrás. Y luego de la no. En Texas, cuando tienes que descansar Cristo de sus pecados, porque Texas se perdió precisamente, no se perdió, hubo presión por parte de Estados Unidos y internacional para que se sobornara la independencia. Y Texas nació en un estado independiente. Duró un año que él se anexó a Estados Unidos, pero realmente Texas, México, no se lo dio a Estados Unidos, no se lo cedió. Lo declaró independiente del territorio de Texas. Por eso, todavía en Texas hay mucho sentimiento independentista en los comunidades de Texas. Ellos saben que nació una independencia, no una nación independiente, una república. Por ser una parte de la nación por ese sentimiento de independencia. Pero básicamente todo eso, de que ya no podemos, de tierra esa propiedad. Sí, porque era uno de los motivos, ¿no? Que habían comprado esa tierra. Luego ya nos dice: el Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los extranjeros para que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas y legaciones. Esto básicamente es el régimen de poderes del Estado de México. ¿Sí? Como tal, como persona, física o jurídica. Aquí simplemente es como también que a determinar cómo las relaciones internacionales de las cosas económicas pueden conceder a otros estados, si a veces lo conceden a México, que puedan adquirir, ¿sí?, propiedad privada para el servicio de embajadas y de naciones. ¿Qué pasa con los usos del derecho internacional público cuando en un México se cierra, por ejemplo, la embajada de Francia? Ese territorio, ¿cuándo lo adquiere Francia? En México. Básicamente es territorio francés, conforme a los usos de la iglesia. Y así se reconoce. Siempre y cuando Francia otorgue esa misma, por aquí, por reciprocidad, propiedad privada, poder establecer embajadas se considera territorio mexicano. No es tanto, digamos, un régimen mundial, simplemente es una cuestión de una reciprocidad de información. Bueno, ¿se acuerdan del artículo 60 que vimos el día de ayer, de los últimos? ¿Sí? Es donde veíamos, bueno, sí puede, independientemente de su condición de estancia. Decíamos que hacemos una interpretación normal, pues sería una condición de estancia regular, ¿sí? No importa que fuera residente permanente, residente temporal o visitante, ¿sí? Que pueden adquirir estos valores de renta fijo variable, realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles humanos. Digamos que ya para considerar de las bienes mobiliarias, sí se necesita, sí se exige la estancia regular, residente permanente.
Residente temporal hasta 19, independientemente de cuál condición sea. Pero sí debe de tener una condición de estancia regular. ¿Sí? Bien. Hasta aquí una duda respecto del artículo 27 constitucional, ¿no? Bien. Vamos a entrar a lo que es la ley de inversión extranjera. ¿Sí? Dice, de conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio que se refiere a dicho precepto podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. Bien, aquí, bueno, no la traigo, pero no la traigo en las diapositivas. Hablaba de la cláusula de exclusión entonces va a estar, no le pongo. Hablaba de la cláusula de exclusión de extranjeros. ¿Sí? Vamos a ver. En esta ley de inversión extranjera, la ley de inversión extranjera, compañeros, es la ley que viene a regular lo que es el régimen de propiedad del extranjero en México. ¿Sí? Hablaba el artículo 10 sobre esa cláusula de exclusión extranjera. Digo, ya como nadie trabaja en notaría, ya no tengo a quien preguntarle directamente. ¿Sí? Pero es esta ley de inversión extranjera la que se va a encargar de determinar las modalidades de cómo los extranjeros van a poder adquirir esta propiedad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver desde luego, una vez que terminemos esto, lo del régimen de propiedad, vamos a hablar un poquito de inversión extranjera, pero aquí dentro de lo que es la ley de inversión extranjera, ¿sí? Vamos a ver lo que es la cláusula de exclusión de extranjeros. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Cláusula de exclusión de extranjeros. El convenio o pacto expreso que forme parte integrante de los estatutos sociales por el que se establezca que las sociedades de que se trate no admitirán directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. Gracias. Y esa es la cláusula de exclusión de extranjeros. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a una notaría a constituir una sociedad civil, una sociedad mercantil, ¿sí? Siempre se va a tener que establecer una cláusula en la que se establecerá si se van a admitir o no extranjeros como socios de esa sociedad, precisamente para poder cumplir al respecto este artículo 10 de la ley de extranjera para regular lo que es la protección de los bienes conforme a la ley de inversión extranjera. ¿Sí?
Pero bueno, tenemos entonces que es el convenio pacto expreso que forma parte integrante de los estatutos sociales. Déjenme algo más grande. ¿Cómo se señalaba tú? Sí, adelante. Bueno, vamos al artículo 10. El artículo 10 es donde comienza el título segundo, donde dice de la adquisición de los bienes inmuebles, la explotación de minas y aguas y de los fideicomisos. ¿Sí? Capítulo 1 de la adquisición de bienes inmuebles y explotación de aguas. Entonces, una vez que ya sabemos lo que es la cláusula de exclusión de extranjeros, vamos a regresarnos entonces al artículo 10. ¿Sí? Dice, de conformidad con lo dispuesto por la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio que se refiere a dicho precepto, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. ¿Sí? Cuando hacemos una cláusula de exclusión de extranjeros, en una sociedad decimos que no van a tener extranjeros que van a ser sociedades mexicanas, los socios de esa sociedad. Entonces, esos socios, ¿sí?, de nacionalidad mexicana, por sí mismos, como personas físicas, no tienen ningún impedimento en adquirir ellos tierras, ¿sí?, y concesiones de agua. Como el protocolo que he prohibido en lo que es la zona restringida. ¿Cuál es la zona restringida? 100 kilómetros en fronteras y 50 kilómetros en playas. Esa es la zona restringida. ¿Sí? Pero no me salta una duda. Bueno, si cuando digo la nacionalidad de las personas jurídicas, personas morales, hablamos de que estas personas jurídicas morales tienen una personalidad, un patrimonio propio y diferente de aquellos, personas físicas que la constituyen, ¿sí?, la hace ser una persona totalmente diferente a sus socios, ¿no? Son diferentes. ¿Por qué entonces la nacionalidad de los socios es importante para que una sociedad, se pueda, es importante para determinar que una sociedad puede adquirir bienes inmuebles en territorio nacional? Porque si son personas con personalidad jurídica y patrimonio totalmente diferentes a las de los socios que lo constituyen en los socios. ¿Por qué entonces la ley dice que es necesario para que adquieran las tierras ajenas que haya una exclusión de extranjeros? O si hay una cláusula donde en esa sociedad se habitan extranjeros, esos extranjeros de entrada al ser socios de esa sociedad establezcan la cláusula pago, es decir, que los bienes que adquieran, ¿sí?, se considerarán como nacionales y no podrán pedir la protección de su gobierno bajo la pena de perder sus bienes en favor de la nación. ¿Por qué entonces es necesaria esa evidencia si supone que son dos personas totalmente diferentes, los socios, la persona jurídica o moral creada? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de la disolución, digamos, al menos de la sociedad, pues se tiene que repartir al fin y al cabo a la misma proporción cada uno. Entonces ahí sería muchísimo más fácil que el socio extranjero pues adquiera un bien inmueble de otro país, mucho más me parece como la
Sí tiene que ver, o sea, sí está, tiene que ver lo que es cuando viene la disolución de las sociedades. Sí, pero estamos hablando de la transición para adquirir. ¿Sí? Ese, por ejemplo, ese tema de la disolución está muy presente en lo que es el matrimonio en las sociedades matrimoniales. Eso lo vamos a ver. Ahí sí entra esa cuestión de la disolución. Pero estamos hablando de una sociedad, digamos, una sociedad de una sociedad civil, no una sociedad legal, matrimonial. Y es ahí donde entra la cuestión de la disolución. Cuando se casa un mexicano con un extranjero, o sea, el extranjero no puede comprar una casa, pero el cónyuge mexicano sí puede, y no puede. ¿Para qué? Para la sociedad de la no puede ser. Para la sociedad es un tema que vamos a verificar porque viene el problema de la disolución. Y sobre todo de la administración de los bienes. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de la adquisición. ¿Por qué? Y digo, aun y cuando es una sociedad matrimonial, en el caso del extranjero y el mexicano casados, no se le exige al extranjero que otorgue la cláusula cargo a la hora de que el mexicano que va a aportar ese bien a la sociedad matrimonial, no se le exige que otorgue la cláusula cargo, simplemente la compra de cónyuge mexicano ya se acabó. Pero en estas sociedades, en las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, aquellas que son creadas ficticiamente por medio de la ley, sí se les exige que anteriormente en sus estatutos, ¿sí?, se establezca la cláusula de exclusión de extranjeros para que puedan adquirir bienes inmuebles, es decir, que sean exclusivamente mexicanos. Pero si admiten extranjeros, en los propios estatutos de la sociedad se establece la cláusula cargo. Y ahora sí pueden adquirir bienes en territorio nacional. ¿Por qué entonces se le exige a la sociedad mercantil, a la sociedad civil, la cláusula cargo? ¿Sí? Si es una persona jurídica totalmente diferente a la de los socios, ¿por qué será? Ya la compañía no dice de las liquidaciones, pues sí, no es todo eso puede ir a la liquidación, pero estamos hablando de la adquisición para adquirir. ¿Por qué será? ¿Será como para proteger y darle más preferencia a Para pesar de que constituyen una sociedad? ¿Para proteger a los mexicanos? Como los bienes. No es por ahí. Pues uno que da es sujeto de derechos y obligaciones. Ajá. Entonces, pienso que me parece esa distinción porque nosotros derechos para ser en la país mexicana tiene que haber una regulación. A ver, otra vez no alcanza a escuchar bien. Pues cuál es la idea tampoco es una técnica muy clara, pero creo que tiene mucho que ver con los derechos y obligaciones que cumple una sociedad. Entonces, pues al competencias de una sociedad solo es una política mexicana, pues los integrantes son extranjeros y también están apegados a esos derechos y obligaciones. Entonces, Sí, es correcto. Es correcto. Por ahí es, compañero, así es. Supongamos, una sociedad mercantil, una sociedad anónima, ¿sí? Y usted dice, efectivamente, pues, hay derechos y obligaciones de los socios respecto de los socios en relación con la sociedad, ¿sí? ¿Cómo yo acredito que soy socio de una sociedad anónima? pues en la carta constitutiva, Bueno, sí, pero hay bueno, y casi nunca se expide, pero aparece en el acta constitutiva.
unos títulos de crédito que se llaman y que te acreditan como socio, acciones. Así es, compañero. Es un título de crédito, la acción, las acciones. ¿Sí? Esta acción, ¿qué derechos le irroga a su titular o a su tenedor? ¿Sí? Respecto de la sociedad. ¿Qué derechos le otorga, le irroga este título de acción a su tenedor, al socio, respecto de la sociedad? ¿Qué derechos le otorga? Como la propiedad de la sociedad, como parte de la sociedad. Sí, bueno, sí. Primero que nada, ¿sí? ¿Qué derechos? Derechos pecuniarios. ¿Sí? ¿Qué derechos pecuniarios nos refiere? Además, efectivamente, compañeros, del dinero que genera la sociedad, las ganancias, ¿cómo se llaman? Utilidades, usualmente usamos la palabra utilidades cuando nos referimos a los trabajadores, pero también es correcto utilizarlo cuando se trata de la parte de los socios. Usualmente, para diferenciarlo, pues, hacemos utilidades aquí que se le dan a los trabajadores con las ganancias que tiene la empresa, y a los socios se les da dividendos. Ese dinero que genera la sociedad. Muy bien. ¿Qué otro tipo de derecho le otorga ese título de acción? ¿Sí? Más de 2 años en pandemia siguen jalando estos sin usarse. Cuando compras buenos, ¿verdad? Más de 2 años guardados siguen jalando. Corporativos. Derechos corporativos. ¿A qué me refiero con los derechos corporativos? Así es, compañero, que se pasó el derecho mercantil, el derecho societario. Muy bien, compañera. ¿Sí? Asistir a las asambleas de socios, a tomar decisiones sobre la dirección de los negocios que va a tener, se van a realizar en empresas. Sí, son derechos corporativos. Sí, a ver los balances anuales, a ver cómo andamos en los negocios, en los ingresos, las nuevas líneas de producción, todo lo que tenga que ver con la dirección son los derechos corporativos. Hasta el hacer uso de la voz y del voto para tomar ese tipo de decisiones. Muy bien. Y por último, ¿sí? ¿Qué derechos? De propiedad. ¿Respecto de qué? De los bienes de la sociedad. Ahora sí vamos a la legislación. De momento yo soy titular un porcentaje de propiedad de los bienes de la sociedad. No soy el titular de la propiedad, el que genera la sociedad. Yo soy titular de un porcentaje de esa propiedad como el ¿sí? Y en ese sentido también es el propietario o copropietario en conjunto con mis demás consocios. Y es por eso que se les exige a las sociedades que hagan ese convenio de la cláusula salvo, porque al momento de la liquidación, otras que vamos a liquidar los bienes, ¿sí? Pues puede ser que te quedes uno de esos. Pero de momento es que ya para el giro, cuando tiene la sociedad un mínimo de intervención nacional, tú llegas a lo que tiene un porcentaje, y hacer un porcentaje se le exige que quede para que cualquier función respecto de esa propiedad, de ese porcentaje, no vayas a encontrar la apropiación de tus gobiernos o de las extranjeras, si no vas a perder ese porcentaje para un negocio. ¿Sí? Pero eso es básicamente ¿por qué?
Además de todos los derechos que roga, es ser socio, ¿no? Derechos pecuniarios y es una SA, por ejemplo, porque habrá sociedades que no son permanentemente lucrativas, como una AC. Ahí no hay ley que poner, pero si puedes adquirir bienes si eres dueño, no puedes sacar de esos bienes. Si eres asociado a una asociación civil. ¿Sí? Y desde luego los derechos corporativos, desde luego. Entonces, ¿sí está entendido por qué? Bien. ¿Dudas o preguntas? Sí. ¿Recuerdas que para constituir la sociedad tiene que tener la cláusula de inclusión de extranjeros y no pueden adquirir bienes? Sin embargo, no tienen todos esos, o sea, tienen acción, pero Así es, siempre que hay una visión de extranjeros, va a existir una responsabilidad. Y para poder adquirir bienes extranjeros fuera de las zonas la regla general que se aplica cuando la sociedad permite extranjeros en su sociedad bienes fuera de la zona restringida. Si puede. Pues es una regla general. Vamos a ver mañana las particularidades. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, nos vemos el día de mañana.